El hidrógeno, el elemento más importante en todo el universo. ¿Por qué digo esto? Bueno, es el más importante porque en todo nuestro universo predomina hasta un 75% de hidrógeno. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de este elemento tan característico. Nosotros somos el equipo número 1 de esta materia que es Química Inorgánica 1. Estamos siendo presentados por Edgar Jaciel, Leonardo Beleche y yo, su servidor, Aldo Díaz. Y esta vez voy a introducirles sobre el hidrógeno, que es nuestro elemento estrella en nuestra tabla periódica. Bueno, el hidrógeno con un número atómico de 1, siendo el primero. En nuestra tabla periódica, el hidrógeno tiene la siguiente configuración electrónica: 1s1, siendo 1 el primer nivel energético donde se encuentra nuestro primer electrón, que es el primero y el único que tiene. El S es el tipo de orbital que tenemos en nuestro hidrógeno. En este caso es un orbital S cuyos electrones donde caben son 2. En este caso solamente tenemos un solo electrón, ya que, como sabemos, el número atómico siempre nos indica la cantidad de protones y electrones que hay en nuestro elemento. Nuestra configuración es 1s1, siendo que nuestro hidrógeno puede ceder un electrón o puede ganar un electrón para llegar a la estabilidad. Cuando cede un protón, su configuración electrónica pasa a estar vacía y este se le conoce como ion protón, ya que solamente es un protón. En cambio, cuando gana un electrón, su configuración electrónica pasa a ser 1s2, donde tenemos 2 electrones en su orbital S. Esto solo sucede en casos de hidruros metálicos y en la mayoría de casos en respecto a todas sus reacciones. Ok. Hola, buenas tardes, me presento, soy Edgar Jaciel y junto con mi compañero Leonardo les vamos a presentar el descubrimiento del hidrógeno. La historia del descubrimiento del hidrógeno es muy interesante, pues este elemento cuenta con dos historias de origen o de descubrimiento, una de ellas realizadas por un químico y la otra fue realizada por un astrónomo. Ahora pasemos al descubrimiento científico del hidrógeno. El hidrógeno fue identificado formalmente por el químico británico Henry Cavendish en el año 1776. Cavendish realizó experimentos en donde hacía reaccionar metales como el zinc con ácidos fuertes como el ácido clorhídrico. Cuando hacía esta mezcla, notaba que se liberaba un gas muy ligero y extremadamente inflamable. Pero lo más importante fue que Cavendish demostró que cuando ese gas se quemaba, el único producto que se formaba era agua. Este descubrimiento fue una pista clara sobre la naturaleza del gas. El químico francés Antoine Lavoisier, al conocer este resultado, decidió darle un nombre. Lo llamó hidrógeno, que significa generador de agua. Como les comenté, antes el hidrógeno fue descubierto no solo aquí en la Tierra por un químico, sino también en el espacio por una astrónoma. En 1868, la astrónoma Cecilia Payne, una brillante científica británica, demostró científicamente que la mayoría de las estrellas están compuestas por hidrógeno. Antes de ella ya se especulaba que las estrellas estaban compuestas de hidrógeno, pero nunca llegaron a esa conclusión. Pero sí llegaron a demostrar o a observar líneas espectrales muy parecidas a las del hidrógeno, pero nunca habían llegado a la interpretación de que correspondían al elemento. El hidrógeno en el espacio se descubrió porque Payne analizó la luz de las estrellas usando espectroscopía y encontró la huella del hidrógeno. Ante Payne, pues ella analizó la luz de las estrellas usando un espectroscopio y así pudo analizar las líneas o las huellas del hidrógeno en las estrellas y las comparó junto con las del hidrógeno ya obtenido y así pudo llegar a la conclusión de que las estrellas
Estaban compuestas principalmente de hidrógeno. Un isótopo es una forma del mismo elemento que tiene la misma cantidad de protones, pero tiene distinta cantidad de neutrones. El hidrógeno cuenta con dos formas isotrópicas o con dos isótopos. El principal isótopo del hidrógeno es el deuterio, que es un isótopo con un protón y un neutrón, por lo que es más pesado que el hidrógeno. Este elemento o este isótopo se usa para agua pesada o como agua pesada para reactores nucleares. El segundo isótopo del hidrógeno es el tritio, que es un isótopo que contiene un protón, dos neutrones, pero este cuenta con la característica de que es radiactivo y se usa como potencial combustible para reactores nucleares. ¿Ya estás grabando? Ya. Yo les voy a decir un dato. Un dato curioso. En el Sol podemos observar esta reacción. Ya nos habían explicado qué es el deuterio y qué es el tritio. Son isótopos que tenemos normalmente en nuestro plano que conocemos. Ya habíamos mencionado que el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene dos. En el Sol pasa esto. Se combinan los dos y al tener tanta energía, esta energía se acumula tanto que tenemos un fenómeno muy curioso llamado fusión. ¿Qué sucede en la fusión? Que tenemos exageradamente tanta energía que nuestro neutrón termina siendo botado. A esto lo conocemos como un fenómeno que se llama radiación. Pero lo que nos importa de esta reacción es la energía que se libera, porque tenemos tanta energía que esto nos hace saber que el Sol es tan brillante debido a nuestro proceso de fusión nuclear, que es lo que planteamos justo ahora. El hidrógeno, al igual que muchos otros elementos de la tabla periódica, están presentes en muchísimas reacciones. Y mi compañero Leonardo y yo les contaremos sobre todas las reacciones y sobre las reacciones más importantes donde el hidrógeno está como principal protagonista. Ahora les platicaré un poco acerca sobre las reacciones que genera el hidrógeno. Voy a comenzar hablando sobre la reacción de combustión. El hidrógeno puro es un combustible muy eficiente. Cuando el hidrógeno se mezcla con oxígeno y se enciende, se produce una combustión. Es una reacción muy limpia porque el único producto que se forma es agua en forma de vapor. La ecuación de la combustión es la siguiente: dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno genera agua. El hidrógeno está presente y es fundamental en muchísimas reacciones orgánicas. Está presente para la creación de alcoholes, en la formación de algunos ácidos, entre otras más reacciones. Y una de las principales reacciones orgánicas en las que se encuentra presente el hidrógeno es en la hidrogenación, que sirve para saturar los dobles enlaces de la molécula. La reacción de reducción consiste principalmente porque el hidrógeno es un agente reductor muy poderoso. Esto significa que puede quitar el oxígeno de otros compuestos. Un ejemplo muy común es la reducción de óxidos metálicos. Ejemplo, si tenemos óxido de cobre y lo hacemos reaccionar con hidrógeno, el hidrógeno le quita el oxígeno al óxido de cobre. Como resultado, podemos obtener cobre metálico y agua. La ecuación de esta reacción es óxido de cobre más hidrógeno produce cobre metálico y agua. El hidrógeno es la formación de hidruros. Un ejemplo de ella es como cuando el hidrógeno se une con el cloro para formar cloruro de hidrógeno, pero si el cloruro de hidrógeno lo disolvemos en agua, procede a crear ácido clorhídrico. Este es un ejemplo muy básico de la formación de lo que es un hidruro. Como hemos abordado anteriormente, el hidrógeno es muy
importante para la industria y para la química, pues este tiene muchísimos usos. Uno de sus principales usos es que puede actuar como combustible limpio. Por ejemplo, cuando se hace una pila de combustible de hidrógeno, esta llega a producir electricidad y como desecho solo forma agua. El hidrógeno líquido también es utilizado como combustible para cohetes. El hidrógeno también se puede llegar a usar como agente reductor para ayudar a obtener metales puros y así hacerlos antioxidantes durante su producción. Y también es muy importante para la producción de ácidos, alcoholes, hidrocarburos y plásticos. El hidrógeno es el elemento más abundante en la Tierra, pero no se encuentra suelto, es decir, no aparece normalmente como gas H2. Esto sucede porque el hidrógeno es muy reactivo y tiende a unirse con otros elementos. Por esa razón, cuando queremos utilizar hidrógeno de forma comercial, debemos extraerlo de compuestos donde ya está unido. Las dos fuentes más comunes para obtener hidrógeno son la primera, el agua, cuya fórmula es H2O, ya que esta está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La segunda forma son los hidrocarburos, como el gas natural. Estos compuestos están formados principalmente por hidrógeno y carbono. Para liberar el hidrógeno contenido en estas sustancias, la industria utiliza dos procesos muy importantes: la reforma de hidrocarburos, también llamada reformado de vapor. Este proceso calienta hidrocarburos como metano con vapor de agua y eso separa el hidrógeno del carbono. Y el otro, el electrólisis del agua. En este proceso se hace pasar electricidad a través del agua y esa electricidad separa el agua del hidrógeno y el oxígeno. Estos procesos son fundamentales para obtener hidrógeno en grandes cantidades a nivel industrial. En su forma de gas, en la que podemos conocer en la naturaleza, tenemos la siguiente estructura, donde el hidrógeno se enlaza a sí mismo, cediendo un electrón y ganando un electrón para lograr una estabilidad en su orbital S. Esta la conocemos como nuestra forma gaseosa, que es la forma más pura de hidrógeno. Sus propiedades de esta forma gaseosa son muy peculiares, ya que es un gas inoloro e incoloro, también es insípido. Esto quiere decir que no tenemos ningún color y ningún tipo de olor. Sin embargo, es muy inflamable. Al ser un gas inflamable, tiene estas propiedades físico-químicas. Tenemos menos 259.14 grados centígrados para un punto de fusión del hidrógeno. Y también tenemos menos 252 grados para un punto de ebullición del hidrógeno. Como podemos darnos cuenta, su forma más común siempre será la gaseosa. De esta forma siempre lo vamos a encontrar en nuestra corteza terrestre de esta manera. Conclusión final. El hecho de que el hidrógeno esté presente en tantos compuestos lo convierte en uno de los elementos más esenciales para la vida en la industria. En la biología es parte de moléculas fundamentales como proteínas, carbohidratos, lípidos y hasta el ADN, lo que significa que todas las formas de vida dependen del hidrógeno. En el agua, su presencia permite procesos vitales como la fotosíntesis, el transporte de nutrientes y las reacciones químicas dentro de los organismos. En la industria, su presencia en hidrocarburos permite obtener combustibles como gasolina, gas natural y otros derivados del petróleo. Además, forma parte de plásticos, medicamentos, fertilizantes, colorantes, alimentos y materiales que usamos en nuestra vida cotidiana. Su abundancia en compuestos orgánicos también es importante, pues es un elemento clave en las reacciones químicas, especialmente en la hidrogenación, una ya antes mencionada, la síntesis de sustancias y productos energéticos. En pocas palabras, el hidrógeno no solo está presente en casi toda la química de la vida, sino también en gran parte de los procesos industriales y energéticos del mundo moderno.